Habíamos visto nosotros los conceptos de los límites, ¿no es cierto?, laterales, de qué manera lo aplico, luego vamos a utilizar eso más adelante en lo que es el concepto de la continuidad. Analizamos los límites al infinito y lo que son los límites infinitos. Habíamos mencionado que hay que tener mucho cuidado en estos dos últimos tipos de límites porque son completamente diferentes. Habíamos dicho que los límites al infinito hacen referencia a cuando yo analizo el dominio de la función cuando va hacia más o hacia menos infinito. Por favor, si me regalan. Listo, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Lo que son los límites al infinito, vuelvo a reiterar, es el análisis del límite sobre el dominio, cuando va hacia más y hacia menos infinito. Y a diferencia de los límites infinitos, era la contraparte. ¿Qué sucede cuando yo le analizaba un valor fijo del dominio, pero la consecuencia se veía en la salida, iba hacia más o hacia menos infinito? Y la aplicación, habíamos mencionado, de estas interpretaciones, me permitió determinar el concepto de asíntotas verticales, ¿no es cierto? Como podemos ver, la relación matemática, el límite cuando x tiende a un x sub 0 a un punto del dominio que yo estoy analizando y su salida me daba en dos posibles resultados, más o menos infinito. En el caso de las asíntotas horizontales, era la interpretación de los límites al infinito. Nuevamente vemos ahí la relación matemática que describe esta característica y en este caso vuelvo a reiterar lo que dije hace un momento. Cuando yo analizaba de más o menos infinito, hay un resultado de límite numérico. Por eso digo, es muy interesante ver estos dos límites que de alguna manera estaban complementados. En el un caso, analizo un punto fijo y su resultado es más y menos infinito y a mí me daba esa interpretación de asíntota vertical. Y en el otro, la asíntota horizontal es cuando el dominio va más o menos infinito y su salida me daba un valor numérico, es decir, el límite existe. Aquí vale hacer nuevamente una pregunta, creo les había hecho la semana anterior. ¿Cuántos límites verticales creen ustedes que puede existir en una función? Infinitos. ¿No es cierto? Infinitos, eso ténganlo presente. Todo va a depender de la forma matemática de la función, ténganlo a la plena seguridad. Creo que había puesto como ejemplo la función tangente, la función cotangente, la secante y la cosecante. Esas son funciones que tienen infinitas asíntotas verticales por su propia característica de la función, que eran funciones periódicas, ¿sí? En el caso de las asíntotas horizontales, había mencionado que existen ¿cuántas? Dos. Dos, ¿no es cierto? Pero también sujeto a que el dominio esté definido entre menos y más infinito. También tendrán presente eso porque ahí se comete un error conceptual. Un tercer tipo de asíntotas son las asíntotas oblicuas y nada diferente a lo que hemos analizado ni tampoco nada complejo. Las asíntotas oblicuas son asíntotas que deben de ser representadas mediante una recta numérica y nosotros sabemos que una recta numérica representada en el plano no es más que una representación, una sucesión de puntos que tienen un ángulo de inclinación con el eje horizontal, ¿sí? Y un poquito, aunque ahí se aprecia la gráfica de la función que estoy representando, la línea verde que está inclinada, esa es la asíntota vertical, oblicua, perdón. Ahora, ¿cuáles son las características o las condiciones matemáticas que se debe de cumplir para determinar si una función tiene o no tiene asíntotas oblicuas? Y es un concepto netamente sencillo. Primero, se aplica para funciones racionales. ¿A qué me refiero? Para la división de dos funciones polinómicas, tanto en el numerador y en el denominador. Yo ya cuando veo ese tipo de relaciones en mi mente debe de inmediatamente indicar que hay posiblemente una asíntota oblicua. ¿Cuál es la segunda condición? Y creo que una de las más importantes es que el grado del polinomio entre el numerador y el denominador sí debe de ser en una unidad inferior, la del denominador. Un poquito ahí podemos ver en el ejemplo que está descrito aquí en la gráfica, la función x al cuadrado más 5x más 5 es un polinomio de orden 2, ¿no es cierto? Una función polinomio cuadrático. En el caso del denominador es x más 2, es un polinomio de primer grado y lo que acabo de mencionar es una condición necesaria para yo poder determinar la asíntota que ya vamos a ver a continuación cómo se lo desarrolla. Y lo que decía hace un momento, ¿sí? Esto es muy, muy importante y es información que yo de entrada comienzo yo a analizar y a irme anticipando a lo que podría venir. Vuelvo a reiterar. Primero, que tanto el numerador como el denominador sean polinomios y la segunda condición es el grado del polinomio
entre numeradores y denominadores no debe de ser mayor o debe ser la diferencia en un grado nada más, como tenemos aquí presente. Abajo es de primer orden, en el de arriba es de segundo orden. Obviamente, dependiendo del problema matemático, si arriba tengo de quinto orden, el de abajo, para saber si existe un no polinomio, debería ser de cuarto orden. Ya van a ver que mediante una operación algebraica sencilla que nosotros la manejamos, puedo yo determinar la asíntota oblicua, vuelvo a reiterar, a través de una recta numérica. Bien, voy a hacer este desarrollo matemático en una pizarra. ¿Sí? A ver, la función era, déjenme ver, era x al cuadrado, 5x, 5x. A ver, déjenme ver un ratito. ¿Dónde está la pizarra? Se me desapareció mi pizarra. Ya le abro, ¿no? Dice que tengo la función f de x al cuadrado más 5x más 5 sobre, déjenme ver, x más 2. ¿Sí? Este es mi problema. Y en este problema lo voy a desarrollar todos los otros pasos que ya hemos desarrollado. Sí, le voy a hacer todo mi análisis en realidad, que al final de este capítulo iba también a complementarle. La primera parte que yo tengo que analizar, recuerden que es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales excepto el -2 para evitar la división para 0. Correcto, muchas gracias, ¿no es cierto? Dice todo el conjunto de los números reales menos el número -2, ¿no es cierto? Para evitar justamente lo que me acaba de decir su compañera, o puesto de otra manera, de menos infinito a -2 abierto, unión de -2 a más infinito, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo expresado en dos notaciones matemáticas. Bien. El segundo paso es analizar la característica geométrica en referencia a lo que es la simetría. Y recuerden que la simetría consiste en sustituir la variable x con menos x y esto sustituir en la función. Es decir, hacer f de menos x es igual a menos x elevado al cuadrado, más 5 que multiplica a menos x, más 5 y abajo me quedaría menos 5 más 2. Haciendo todo el desarrollo matemático, aquí por regla algebraica no cambia, sin embargo acá sí, más 5 y acá abajo me quedaría menos x más 2. Mi pregunta es, o la siguiente pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué característica tiene esta función respecto a la simetría? ¿Es simétrica o no es simétrica? No. No. Alcen un poquito más del volumen porque no le escuché. No, creo que dijeron no es simétrica, ¿no es cierto? Eso no es simétrica. No es. No es simétrica, ¿no es cierto? Dado cuenta de que si nosotros observamos término a término, están cambiados los signos en el caso de más 5, en menos 5 y en el caso de x con menos x. Por lo tanto, es una nueva función. Nuestra conclusión es que no hay simetría, no es una función ni par ni impar, por lo tanto es una función nueva, ¿no es cierto? Aquí concluiríamos que no hay simetría. Sería la primera parte. Sabemos que no es una función periódica y más bien vamos a los costes con los ejes. Saco el coste con el eje y cuando x es igual a 0. Eso implica que debo de sustituir x en la función, por lo tanto lo que calculo es f de 0 va a ser igual a 0 más 5 sobre 0 más 2. Eso implica que entonces tengo como resultado 5 medios. Y aquí recuerden lo que en algún otro ejercicio ya creo que habíamos desarrollado. Yo ya tengo un primer par ordenado por donde tiene que pasar la gráfica de mi función. O sea, yo ya sé que por ahí tiene que pasar. Estamos, dada esta condición matemática de coste con los ejes. Saco el coste con el eje X, perdón, saco el coste con el eje X, lo cual implica que y tiene que ser igual a 0. Esto es y igual a 0, igual a x al cuadrado más 5x más 5 sobre x más 2. Este término desaparece, por lo tanto, lo que yo tengo que resolver es esta ecuación cuadrática, ¿sí?
Aquí esto es igualado a 0, perdón, por lo tanto aplico la fórmula, no sé si esto se puede factorizar, no creo, aplico la fórmula para sacar mis dos raíces, es menos b, sería menos 5 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, sería menos 20 sobre 2a, ¿sí? Y aquí yo voy a tener, perdón, es más menos, aquí voy a tener mis dos raíces. Le voy a colocar ya directamente, tenemos que 25 menos 20 es 4, raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto aquí yo voy a tener una diferencia. En el primer caso con el signo más, me va a quedar menos 3 medios, y también me va a quedar menos 7 medios. Estos vienen a ser mis dos valores bajo la condición de que y es igual a 0. Es decir, aquí yo tengo dos pares ordenados. Profe, una consulta. Dígame. Dice raíz de 25 menos 20, la respuesta es raíz de 5. Ah, perdón, gracias. Gracias. Perdón, tiene toda la razón. Entonces aquí, tengo calculando el valor numérico exacto aquí estoy equivocado en esto. ¿Sí? Me confundí, pensé que iba a ser, me perdí aquí. Me confundí que pensé que era el 4. Díganme, ¿cuál sería el valor numérico? Con Si el lo valor estás calculando, positivo ¿sí? sale menos 1.38 y con el valor negativo sale menos 3.62. Menos 3.62. Chévere, ya. Serían los dos valores. Perdón. Jóvenes, regálenme un minutito, regálenme unos 20 minutos. En realidad es una cuestión que tengo que resolver acá en la facultad y tengo que reunir con el señor decano, ¿sí? Porfa, me pueden esperar unos 20 minutos. Les pido mil disculpas porque es algo medio, un tema de tipo personal. Ya, profe. Disculparán. Sí, profe. Ya, Ya, profe. agradezco su comprensión. 20 minutos me dan, ¿ya? Ya. Perdón, más bien, jóvenes, reunámonos. Yo tengo que desconectarme porque me tengo que enlazar a otra reunión. Veámonos a las 9:40, por favor. Se vuelven a conectar a este enlace. Ya, Sí, profe. Ya, profe. Listo. dicho, les agradezco. Bien, buenos días. Disculparán el día de ayer, en realidad fue algo eh, que no pude retornar a la clase por una cuestión de la facultad en cuanto a que me convocaron a una reunión de última hora y me tuvieron esperando hasta poder yo poder participar. Sí, me disculpo por esa situación. Eh, el día de ayer empezamos o estábamos desarrollando el concepto de las asíntotas oblicuas. Habíamos, no sé si ayer quedamos en esa parte. ¿Estoy bien? Si me corrigen, por favor. Estábamos haciendo un ejercicio. De las asíntotas oblicuas, Priscila, ¿estoy bien? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, partamos nuevamente de allí. A ver, déjenme ver. Voy a ponerle una pizarra. Tum, tum, tum. Listo. Se me indicaba que teníamos la función f de x igual a x al cuadrado más 5x más 5 sobre x menos 1 era, tal vez. X más 2. X más 2. Bien.
Y había, aunque íbamos a hacer al final del capítulo, íbamos a hacer algo similar, sin embargo, vale la pena ya comenzar a trabajar en esta dinámica. Habíamos sacado el dominio estaba comprendido entre menos infinito. Si me ayudan, creo que esa parte ya la hicimos. Hasta Sí, profe. Sí, menos profe, 2 también. Menos y unión unión. desde menos 2 hasta más infinito. El paso 2 habíamos dicho que no hay simetría. En el 3, no sé si me ayudan con los pares ordenados que ya sacamos. Estábamos sacando los pares ordenados. Era 0,5 medios. Ya. Los otros pares ordenados eran menos 1, Menos 1,38. 1,38 y menos 0,62. 0 y el otro era menos 3,38. 62. 62,0. Bien, creo que nos quedamos hasta allí, ¿no es cierto? Hasta el cálculo de los costes con los ejes. ¿Estoy bien? Sí, profe. Listo, entonces, un poquito reconsiderando o recapitulando lo del día de ayer, esta información yo ya poco a poco la voy a ir plasmando en la representación gráfica de la función que estaba analizando. Estamos... el siguiente paso es el hacer el análisis, en este caso, de las asíntotas. Y recuerden lo que he venido repitiendo en algunas clases anteriores, el dominio es un aspecto fundamental del análisis de la función. Ahí tengo información relevante que yo tengo que analizar. ¿Sí? A ver, perdón un ratito, les voy a... Ya. Si hay alguna duda, por favor, me la van diciendo en el camino para un poquito ir aclarando los conceptos. Bien, lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es las asíntotas. Y las primeras asíntotas que analizamos son las asíntotas verticales. ¿Dónde se considera eso? Justamente los términos que hacen que haya la división para cero. Vuelvo a repetir, mucho cuidado. No todos los valores que se excluyen por división para cero me dan asíntotas verticales, porque este es un error matemático conceptual que se comete. En el análisis de los datos se determina si es o no es asíntota. ¿Estamos? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, aquí lo que hago es, voy a analizar alrededor de menos 2, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿sí? Entonces tengo que el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿no es cierto? De x al cuadrado más 5, tengo esto es igual a x más 2. Aplicando el teorema de la sustitución, yo voy a tener aquí va a ser 4 más 10 más 5. Pero aquí abajo yo voy a tener ¿qué tipo de valor numérico? ¿Cuál es un valor cercano? Pues, perdón, es menos 2. No estoy haciendo mal aquí. Aquí es menos 2. Y aquí debería ser menos 10. Aquí sería 4 positivo menos 10. ¿Estamos? Listo. Arriba, o perdón, a lo que yo quería llegar, aquí voy a tener el menos 2 más 2. Y aquí es bien importante la determinación del signo del resultado. Arriba, ¿qué signo vamos a tener? Negativo. 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 Y en la parte de abajo, ¿cuál es un valor cercano a menos 2 por la izquierda? 1,9. ¿Cuánto? 1,9. Seguro, pues la izquierda y negativo. 2,001. 2,001. Correcto. Tendrán mucho cuidado porque ahí también podemos cometer un error. Entonces aquí si le pongo numéricamente es más o menos un valor negativo menos 1. Aquí abajo vamos a tener un valor cercano. Vuelvo a repetir, esto lo tenemos que hacer de una manera medio mental. El número más cercano es el menos 2, 0,01. Por lo tanto, la diferencia entre menos 2,001 más 2, ¿qué valor numérico va a ser y con qué signo? ¿O hacia dónde va a tender? Menos 0,0. Correcto, entonces va a ser un 0 hacia el valor negativo. Es decir, aquí vamos a tener un número negativo, estamos, y este menos con este menos
me da como consecuencia menos para menos, Más. 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 Y recuerden que una cantidad dividido para un valor numérico extremadamente pequeño, ¿qué me da como resultado? Un valor extremadamente grande. Que vendría a ser en este caso, ¿cómo está representado eso? Infinito. Como más infinito, correcto. Entonces, lo que yo debo de tener mucho cuidado en eso, porque eso tiene una interpretación trascendental en el momento de hacer la representación gráfica y obviamente de hacer eh, la interpretación, ¿no? Listo. Entonces, el otro límite que voy a analizar es x cuando 2 tiende hacia a menos 2 por la derecha de la misma relación, ¿no es cierto? 5x más 5 sobre x más 2, le vuelvo a colocar acá, me va a quedar 4 menos 10 más 5 sobre, aquí me va a tener un menos 2 más 2, aquí va a ser signo negativo. Sin embargo, ¿cuál es un valor cercano a menos 2 por la derecha? Menos 1,99. ¿Y qué signo vamos a tener aquí presente? Positivo. Positivo, es decir, un 0 por la derecha. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería el resultado? Menos Negativo. infinito. Negativo y menos infinito, correcto. ¿Estamos? Ojo, luego vamos a utilizar eso. Bien, las otras asíntotas que acabamos de desarrollar hace referencia a las asíntotas oblicuas. Y esto es algo que quiero que pongan mucha atención, porque cuando uno va viendo el problema, sí, de entrada uno ya tiene que irse anticipando a lo que puede pasar con el ejercicio. Yo creo que cuando uno ve el problema en primera instancia, automáticamente en nuestra mente aparece que yo no puedo utilizar el x igual a menos 2, ¿no es cierto? Pensaría yo que esa fue la primera condición que yo veo, ¿sí? Mas no quiere decir, vuelvo a reiterar, que eso sea necesariamente una asíntota. En este caso, dadas las interpretaciones, efectivamente, esta sí es una asíntota por las definiciones que tenemos aquí escritas. Quiere decir que yo tengo una asíntota vertical en x igual a menos 2, en este caso. Vamos al caso de las asíntotas, perdón, me faltaba las asíntotas horizontales. ¿Puedo desarrollar las asíntotas horizontales en el problema? ¿Sí o no? ¿Puedo desarrollar las asíntotas horizontales en el problema? ¿Cómo analizaba las asíntotas horizontales? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era el planteamiento? ¿O en dónde se desarrollaba el análisis? ¿Tenía que ver con el grado, profe? No, asíntotas horizontales, Mayeli. Asíntotas horizontales. Y ¿Cómo? igual a 0. No. Menos infinito, más infinito, cuando Correcto, tiende. gracias, Eric. Recuerden que las asíntotas horizontales es evaluar el dominio cuando va a más o a menos infinito. Ya deben de irse ustedes aprendiendo estos conceptos matemáticos. Mi pregunta es, ¿el dominio me permite hacer ese análisis? Sí, Sí, no es cierto, porque en el dominio sí está presente el más infinito y sí está presente el menos infinito. Entonces aquí yo debería describir límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado más 5x más 5 sobre x más 2. Si hago tender el límite, esto me queda una indeterminación y recuerden que una técnica para eliminar o levantar la indeterminación es dividir cada término para la máxima potencia. ¿Cuál es la máxima potencia en este ejercicio? X cuadrado. al cuadrado. X2. Cuadrado. X al cuadrado, es decir, me quedaría límite. Tengo que hacer primero la operación, es decir, x dividido para x al cuadrado más 5x dividido para x al cuadrado más 5 dividido para x al cuadrado, todo sobre x cuadrado más 2 sobre x al cuadrado cuando x tiende a infinito, a más infinito, ¿no es cierto? Se simplifica en una potencia. En una potencia, al final me queda, voy a escribir la relación, más infinito me quedaría 1 más 5 sobre x más 5 sobre x al cuadrado, todo sobre 1 sobre x más 2 sobre x al cuadrado. Y le hago tender el límite. Le hago tender al límite y esto me va a quedar 1 más 5 sobre infinito
más 5 sobre infinito, y en este caso me quedaría 1 sobre infinito más 5 sobre infinito. Puedo evidenciar que esto voy a tener como resultado 1 sobre 0. 1 sobre 0, teniendo presente que esto va a ser 0, ¿no? Esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Pero estos valores de 0 ¿son positivos o son negativos? Positivos porque Positivos. estamos- Positivos. ¿No es cierto? Positivos, por lo tanto, aquí me queda más infinito. Perdón, estoy mal. Déjenme ver, me parece que estoy mal aquí. Más infinito. Déjenme ver. Parece que estoy cometiendo un error aquí. Ya, no está bien. Profe, Sí, dígame. en el número 2 no sería para la potencia X nada más. No. Es para la máxima potencia en toda la función. Ah, no es por separado. No. En el número 2 Gracias, bien por vale hacer esa aclaración. Tengo que dividir todos los términos para la máxima potencia de toda la relación, ¿sí? No separado numerador, no separado denominador. Muchas gracias, más bien vale hacer esa aclaración. Sí, me sale más infinito. ¿Estamos? Por lo tanto, yo argumento aquí que no tengo asíntota horizontal. ¿Por qué no tengo asíntota horizontal? ¿Quién me puede decir? Porque no da un número exacto, un número entero. Gracias, correctísimo, Eric, exactamente. Recuerden que esa es la condición de la asíntota horizontal. Cuando yo le evalúo hacia más infinito, el resultado debería de darme un valor numérico para decir que esa es una asíntota horizontal. En este caso me da más infinito, no hay asíntota horizontal cuando es hacia más infinito. Vamos al caso. Ahora, la otra contraparte es el límite cuando x tiende a menos infinito, x al cuadrado más 5x más 5 sobre x más 2. Si le hago tender el límite, nuevamente se puede verificar que aquí yo tengo una indeterminación definida como de más infinito a menos infinito, ¿sí? Esto es una indeterminación. Si aplico efectivamente la misma regla de dividir para la potencia máxima, en este caso se podría verificar que lo que yo voy a tener, hago lo mismo y voy a tener la misma relación anterior, pero en este caso voy a tener lo siguiente, voy a tener un 0 por la izquierda. Y aquí nuevamente, mucho ojo, aquí yo tengo una regla de los signos. Voy a tener más con menos, menos. Entonces aquí va a ser hacia menos infinito, ¿sí? Esto es muy importante porque esto me marca la tendencia del límite. Nuevamente, mi argumento será que no tengo asíntotas horizontales. Entonces, no hay asíntotas horizontales en este ejercicio. Vamos a las asíntotas oblicuas y oblicuas. Y recuerden lo que habíamos mencionado. Las asíntotas oblicuas están sujetas a condiciones propias de la función. La primera es que es una función racional, ¿no es cierto? En donde tengo una división de dos polinomios. ¿Cumple esa condición? ¿Sí o no? Sí. Sí, No, no es cierto. Sí. ¿Y cuál era la segunda condición? Un poquito, consideraría que la segunda es la más importante todavía. ¿Qué pasa con el grado de los polinomios? ¿Qué tenía que ser el grado del numerador respecto al denominador? el numerador mayor al Tenía, denominador. ¿Ya? tenía que ser mayor un grado al denominador. Correctísimo. Eso es algo que tengo que yo percibir, porque ahí también se cometen errores. Entonces alguien dice, no, sí, son dos polinomios, pero arriba ha estado x a la quinta y abajo ha estado x a la tercera. Y ahí comienzan los errores. Ahí comienza la desesperación porque no le sale lo que geométricamente y matemáticamente corresponde, debería de salir. Entonces, eso también tenés presente. Si el grado del numerador es mayor en un grado como tal al denominador, hay una asíntota oblicuo. ¿Qué es lo que se tiene que desarrollar? Se tiene que desarrollar una división de estos dos polinomios. ¿Sí? X al cuadrado más 2x, resto, me queda 3x, le bajo el de acá, y aquí le multiplico más 3 por x sería 3x, más
6 y aquí me queda menos 1. Quiere decir entonces que la relación x al cuadrado más 5x más 5 sobre x más 2, yo la puedo escribir de la siguiente forma. El resultado más su residuo. ¿Sí? Yo ya he transformado y en esta parte es donde yo puedo ya observar que hay la ecuación de una recta. ¿Sí? Es decir, que esta es la que me marca la asíntota oblicua en el plano cartesiano que yo tengo que utilizar. Ahora, y algo también muy importante es qué hago con el residuo de la división. El residuo de la división me permite definir cómo está la curva respecto a la asíntota oblicua. Entonces, lo que yo analizo es límite cuando x tiende a más infinito del residuo. ¿Sí? Claro está, si es que el límite me lo permite hacia más y hacia menos infinito. Tengo que analizar estas dos condiciones del residuo. Si resuelvo arriba, voy a tener menos 1 infinito. Tengo este resultado. 1 sobre infinito, ¿cuánto me da? En este ejercicio. 0. 0. Pero ojo, aquí yo tengo un número negativo. Por lo tanto, me está dando hacia un valor 0. ¿Por dónde? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda. Por la izquierda. Correcto. izquierda. Vuelvo a reiterar, no existe el 0 positivo ni el 0 negativo, pero sí mi interpretación, y es lo que yo debo de saber representar de manera adecuada. Yo digo, me voy hacia el 0, pero me estoy aproximando por valores negativos, y esa sería la representación. En el caso de acá, voy a tener menos 1 dividido para menos infinito. Aquí, ¿cómo sería mi interpretación? ¿Hacia dónde va el resultado? 0 0 por por la la derecha. 0 positivo, correcto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo le voy a dar sentido? Cuando es 0 negativo, como ya vamos a ver en la gráfica, eso significa que la curva con respecto a las... ojo, verán lo que yo dije hace un momento. Todo esto es respecto a la asíntota horizontal, oblicua, perdón, y está asociada a la recta. ¿Qué significa cuando es ese 0 negativo? Que la curva está debajo de la recta numérica que me representa la asíntota oblicua. Y el positivo, ¿qué debería ser entonces? Si el negativo me representa que está debajo de la recta, ¿el positivo qué significaría? Está por sobre. Sobre la recta. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, voy ahora aquí a hacer la representación gráfica de toda mi información, ¿sí? Voy a construir rápidamente un sistema de coordenadas. Perdón, borrémosle esto. A ver. Ya. Perdón, a ver, pongámosle más acá, me parece que es. Listo. Ayúdenme rápidamente nuevamente con la información que teníamos de menos 2 a menos 2 a más infinito. ¿Cuáles eran los pares ordenados? 0, 0, 5 medios. Sí, 0,5 medio. Menos 1 punto. ¿Cuál era el otro par? 38 menos 1,38. Con 0. Y el otro era menos 3.60 y 62. Coma 0. Sí, profe. Tenemos una asíntota vertical. Cuando se aproxima a menos 2, ¿hacia dónde iba la salida? Hacia menos 2 por la izquierda. Me parece que iba a menos infinito o a más infinito. A más infinito. No, más infinito. Más infinito. A menos 2 por la derecha me decía que la salida iba a menos infinito, ¿no es cierto? Asíntotas horizontales no existen, ¿no es cierto? Y asíntotas oblicuas, acabamos de determinar, la asíntota oblicua dice que tiene la ecuación y igual a x más 3, ¿no es cierto? Y con las condiciones que ya hemos visto anteriormente. Cuando va hacia más infinito, la salida va hacia un 0 negativo, y cuando va hacia menos infinito, iba hacia un 0 positivo. Grafiquemos en este caso las asíntotas.
Voy a graficar, a posicionar las asíntotas. Me quiere decir que la asíntota vertical está en -2. Ah, perdón. Hagámoslo primero. Posicionemos los puntos. Posicionemos los puntos. El punto 0,5 medios es 0,2,5 más o menos aprox por aquí. Le voy a colocar. ¿Sí? El 1 menos 38, 0. Esperemos que sea más o menos un aprox por aquí. Y menos 3,62 sería más o menos por acá. Estos son los tres pares ordenados. Las asíntotas, lo que quería graficar hace un rato, las asíntotas dice que tengo en -2, -2 más o menos, estoy ahorita haciendo un estimado en sus cuadernos, a lo mejor le pueden hacer de mejor forma. Este sería la asíntota vertical en -2 y la asíntota oblicua, perdón, porque no hay horizontales, es y igual en x más 3. Es una recta desplazada en 3, este es 2,5. X igual a -3, entonces más o menos la asíntota oblicua estaría más o menos expresada así. Insisto, en sus cuadernos a lo mejor lo van a poder hacer de mejor manera. ¿Estamos? Bien, he trazado yo recién la parte geométrica. Ahora vamos a hacer la representación de la curva en base a las interpretaciones y a los resultados que tenemos allí, porque ese es lo que yo debo de entender y de interpretar. La curva tiene que pasar por este punto, tiene que pasar por este punto y tiene que pasar por este punto, ¿sí? Pero vamos a nuestras interpretaciones. Cuando va hacia -2 por el lado izquierdo, dice que la función crece. Entonces, lo que yo tengo es esto. Cuando se va a -2 por la izquierda, es decir, me estoy aproximando por acá a -2, la curva dice que va hacia más positivo. Tengo esto de allí. Un ratito, déjenme verle. ¿Ya? Tengo esto de aquí. ¿Estamos? Si ustedes observan, eso implica que la curva debe de pasar por este lado. Tiene que pasar por ese punto, necesariamente. ¿Sí? Vamos ahora al otro lado de la asíntota que va hacia menos infinito. Quiere decir, cuando me aproximo a -2 por la derecha, la curva tiene esta tendencia. Va hacia menos infinito, va hacia menos infinito. Lo cual implica que debería de pasar por este punto y por este otro punto de acá. Porque están al otro lado de la asíntota. Y vamos ahora a la ecuación de la recta que me representa la asíntota oblicua. Cuando me dice que era 0 negativo, quiere decir que estaba debajo de la curva. Entonces quiere decir que es de esta parte. Cuando x va hacia más infinito. ¿Sí ven? A medida que me voy para este lado hacia la derecha, la curva se pone de manera paralela a la asíntota oblicua. Y vemos la otra contraparte. Cuando me voy hacia menos infinito, se puede evidenciar que teníamos un 0 positivo y la curva está sobre la asíntota oblicua. Si ven que todo ha sido una interpretación. Esta vendría a ser la representación gráfica de la función x al cuadrado más 5x más 5 sobre x más 2. Y nuevamente yo repito lo que creo que ya en alguna ocasión lo hice en una de las clases anteriores. Yo ya no necesito una tabla de valores. Con 3 puntos que salieron de los costes con los ejes y las interpretaciones matemáticas en torno al uso de los límites para interpretar las asíntotas, yo ya tengo un bosquejo de mi función, de mi gráfica. Se observa, se aprecia, se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, estamos cambiando de una forma empírica, porque alguien puede decir, profe, pero yo tengo los puntos y con eso no. Sí se puede hacer, efectivamente se puede hacer utilizando puntos, pero podemos cometer un error aquí, en esta parte. Porque yo no sé qué es lo que sucede alrededor de 2 y justamente con los límites y con estas interpretaciones, yo ya doy con certeza de manera más específica en el caso de la representación gráfica. Voy a utilizar el GeoGebra un ratito para poder mostrarles, ¿cierto? Lo que es que efectivamente sale eso. Ya les hago, sería paréntesis, x al cuadrado
más 5x más 5 sobre... Ya les presento la gráfica. Que ustedes puedan observar que es... ¿Sí? Ahí se puede observar lo que acabamos de hacer en la otra pizarra. Aquí tengo en menos 2, se puede apreciar que aquí tengo mi asíntota vertical, se va hacia más infinito, hacia menos infinito, a más infinito cuando me aproximo por la izquierda. Qué tontera, perdón. Cuando me aproximo hacia la izquierda, hacia más infinito, a menos infinito cuando me aproximo hacia la derecha. Aunque aquí no se ve la gráfica, la recta, le voy a trazar, perdón, la recta que era, ¿cuál era la recta? Era x más 3, ¿sí? Y en este caso, x es igual a menos 2. Aquí puedo trazar yo las asíntotas. Ahí se puede ver de mejor manera la parte del ejercicio, no lo que quería un poquito representar. Lo que está en rojo es la asíntota vertical, lo que está en azul es la asíntota oblicua, ¿sí? Y obviamente los puntos de corte que habíamos sacado, este me parece que era 5 medios, 0,5 medios, menos 1.380 y el 3.62 creo es 0,0. Son los puntos de corte que nosotros utilizamos. ¿Estamos? Preguntas, dudas, alguna inquietud tal vez. No sé si queda claro la manera en la que yo tengo que hacer el análisis en este caso, ya considerando las asíntotas oblicuas. Profe, tal vez puede ponerle en la pizarra un ratito, o sea, donde realizo el ejercicio antes de la gráfica. A ver, perdón. Ya, la pizarra. ¿Cuál de estas? ¿La anterior o esta? Sí, la anterior. Ya. Ya. Profe, ¿me puede explicar de dónde sale el 6, el 3x más 6 y también el x más 3? Esto de acá. Sí, sí, Esta es sí. la operación de la división de dos polinomios. Ah, ya. ¿Sí ve? Entonces aquí digo, para llegar al x al cuadrado tengo que multiplicarle por x. X por x, x al cuadrado. X más 2, 2x. Aquí le hago la resta. X al cuadrado menos x al cuadrado, 0. 5x menos 2x, 3x. Así era la regla de la división, si no estoy mal. Le bajo el siguiente término. ¿No es cierto? Así creo que era. Y luego aquí, para que simplificar el 3, le pongo aquí 3 por x, 3x, 3 por 2, 6. Resto, 3x menos 3x, 0, 5 menos 6, menos 1. Jenny, ¿sí está claro? Sí, 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 gracias. Ya. Ahora sé que les enseñan de otra manera la división, pero... Bueno, ya dejemos esa cosa para otra ocasión para conversar. Listo. Profe, Queda claro. Dígame. una consulta. ¿Seguro? Dígame, Alejandro. Verá, cuando en este caso, o sea, en el ejercicio le queda un residuo que le sirve, nos dijo, para ver por qué parte se acerca la recta a la asíntota. Exactamente, a la asíntota oblicua, así es. Y cuando no hay un residuo, ¿cómo le determinamos? Cuando no hay un residuo. Sí, cuando en la operación, en el caso de algún ejercicio, si no quedara un residuo, ¿cómo sabríamos si va por derecha o por izquierda? A ver. Ahí lo que tenemos que analizar. A ver, quiero ver un ejercicio que no tenga. Ya, voy a poner este ejercicio. Ya. Se me ocurre esto. Menos 1. ¿Sí? Bien. Claro está que uno dice aquí va a haber asíntota oblicua. ¿No es cierto? Aquí de cajón hay una asíntota oblicua. Sin embargo, si yo factorizo aquí, porque arriba es una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Sería lo que usted me acaba de mencionar. En realidad no hay residuo. Aquí no hay residuo. ¿Sí?
Sí, Alejandra que me hizo la pregunta, ¿no es cierto? Sí. Al fin y al cabo voy a tener eso, porque vuelvo a reiterar, ahí yo no voy a tener residuo. ¿Sí? Aquí es evidente que no hay una asíntota vertical, oblicua. Aquí no hay una asíntota oblicua. Aquí el problema tiene otra connotación, tiene otra forma. ¿Sí? Sería de analizarle, pero en este caso no hay una asíntota oblicua. O sea, eso quiere decir, profe, que si no lo estoy entendiendo mal, en la gráfica ya no va a existir la asíntota oblicua, si no hay residuo. Si no hay residuo, efectivamente. Ya, profe, gracias. A ver, vamos a ver. Aquí, ¿cuál sería la característica con X? Perdón, aquí me quedé X más 1. Quiero ver cómo sería esta gráfica. Veamos de la gráfica, porque de ahí podemos sacar dudas. Como digo, me acabo de inventar este ejercicio, pero en el GeoGebra podemos ver rápidamente cuál sería la connotación de esto. Déjenme ver. X al cuadrado menos 1. Aunque en el GeoGebra a veces no me representa ciertos aspectos, ¿no? Dividido para X. 1. ¿Sí? Profe, ¿no le ve el GeoGebra? Ya les pongo. Ya. Aquí la representación es de una recta, pero aquí está condicionado a que X no puede ser igual a 1, por ejemplo, en este problema. Lo que yo hice hace un momento en la pizarra, hice la simplificación, pero no tengo que perder de vista que hay una restricción de la función en X igual a 1. Esta gráfica de la que acabo de mencionar es así. Déjenme ver, pero aquí debería de aparecer algo. Aquí tiene que ser abierto en 1, por la restricción que está aquí planteada. Recuerden que ¿cuál es el dominio de esta función? X tal que X. Menos infinito. O bueno, o lo que me va a decir, pero excluir ¿qué valor? El valor de 1. O lo que creo que me iba a decir de menos infinito a 1, unión de 1 más infinito. ¿Sí? Esta gráfica es una recta, efectivamente, pero como está planteado el problema, me dice que no hay función en el valor de 1. Hay límite y no hay función, pero justamente es algo que íbamos a ver a continuación en el siguiente tema que hace referencia a la continuidad de una función. ¿Sí? Esa gráfica es esta, la de que está aquí denotada. Ya, profe, muchas gracias. A ver, vamos a ver. No sé si... Profe, Dígame, Priscila. disculpe, ¿será que podemos resolver otro problema para identificar la asíntota oblicua? Híjole, a ver, un problema. A ver, busquemos un ejercicio. Profe, no sé si sea prudente, usted dijo que le hagamos acuerdo de un ejercicio que realizamos anteriormente, pero que le hagamos acuerdo para hacer cuando estemos viendo esto de los límites. Ya, y era era el de la continuidad, digamos, era el del que partimos del inicial, ese. No. Era uno que le mandé al WhatsApp, entonces usted dijo que ese le hagamos acuerdo para ver ahora, bueno, no sé. ¿Me puedes reenviar, por favor, otra vez? Ya, profe, ya le veo y te envío ya. Ya. A ver, esperemos que me envíe para... A ver. Ya. A ver. ¿Alguien también me mandó algo más adicional? No sé si quién más me mandó. Profe, yo le mandé un ejercicio.
O un bloque de ejercicios del 13 me dice. Ya le vemos, a ver. 13, chan, chan, chan. Allá. Solo que en ese grupo no hay asíntotas, así de entrada, pero no importa, ya le hacemos. A ver, déjenme ver. Aquí el que me mandó, ya les pongo. A ver, ¿cuál era? Ese me perdió. Ya. Veamos este ejercicio. Ya. Vamos a ver. Camilet, a ver, vamos a ver. A ver, ya. Listo. Es este ejercicio, me dice 1 menos 3x al cubo. ¿No es cierto? Me dice, tengo esta función f de x igual a 1 menos 3x al cuadrado sobre x más 1. Es ese, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Sí, profe. Ya. Bien. Nuevamente, tendríamos que sacar el dominio, ¿no es cierto? Verificar simetría, sacar costes, etcétera, etcétera. Me voy a centrar específicamente en la asíntota. Estamos un poquito para poder avanzar en la materia. Lo que me decían, veamos cómo saco las asíntotas oblicuas. Bien. Voy a hacer aquí una modificación. Por lo general eso depende de quién desarrolla. Le voy a sacar el signo negativo. Es decir, tengo esto. Menos, me quedaría escrito de esta forma. ¿Sí? Se observa por qué le saqué el signo y cómo queda expresado acá. Estamos, entonces, ahora a continuación hago la división. Lo que hice hace un momento. Un poquito le voy a acomodar los términos para poder ver esa parte. Si ustedes ven aquí, le estoy dejando un espacio en 0 porque corresponde a la secuencia del grado de la función. Va x al cuadrado, x a la primera potencia, pero como no está presente, viene luego el término independiente. Entonces aquí le voy a multiplicar por 3x. 3x por 3x me da 3x al cuadrado. 3x por 1 me da más 3x. El signo negativo luego lo voy a utilizar. Yo lo que estoy haciendo es resolviendo esta parte acá. Estamos el signo negativo, luego lo voy a utilizar. No es que le estoy desechando, cuidado. Tengo eso, aquí hago la operación, sería esto se me elimina y aquí me queda menos 3x. Esto le bajo acá y aquí me quedaría, ¿por cuánto tengo que multiplicarle acá? Por Menos 3. Por menos 3, correcto. Menos 3x por x, menos 3x. Menos 3, se me queda menos 3. Y aquí es donde yo hago la resta de estos dos términos. Menos 3x menos menos 3x, se me elimina. Y menos con este menos, aquí me va a quedar más 2. ¿Estamos? Quiere decir entonces que yo esta relación 3x al cuadrado menos 1 sobre x más 1, ojo, esto, lo que estoy poniendo en recuadro, le puedo escribir de la siguiente manera. Por lo tanto, este signo negativo debería de ir acá adelante. No lo debo de perder, mucho cuidado. Lo que está en el recuadro, yo lo puedo escribir de esta forma. 3x menos 3, más en este caso, porque aquí teníamos el más 2 sobre x más 1. ¿Sí? Y aquí nuevamente le incluyo el signo a toda la relación. Es decir, voy a tener, este menos le incluyo acá, me quedaría 3 menos 3x más, y este menos le meto acá al factor. ¿Sí? Porque yo tengo que tomarle con su signo correspondiente. Listo. ¿Queda claro lo que he hecho algebraicamente? Sí, profe. Profe, Dígame. ¿por qué en el menos 3x no es menos 6x, sino ya como que se eliminan? No entendí esa parte. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Es que yo aquí le hago la resta. Menos. Con este menos, con el de acá, ¿qué se hace? Positivo. Ah, ya entendí, pero... Sí, sí. Vale hacer las reglas. Por eso digo, la división han cambiado la manera en la que desarrollan ahora. Yo me acuerdo que era de esa forma, pero bueno, no importa.
Entonces, ¿qué es lo que yo identifico aquí? Yo identifico un residuo y ojo con su respectivo signo e identifico la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de una recta que supongo debe de ser más o menos así. Déjenme ver si es negativa, va a estar en este sentido, déjenme ver, va a pasar por 1 y 3. La recta va a ser así. Esta es la cinta. ¿Sí? Esta es la cinta. Es esta recta de aquí. Y este es el residuo, como que acabé de mencionar, me va a permitir determinar cómo está dispuesta la curva frente al asíntota oblicuo. Claro está que me falta identificar el dominio, simetría, coste con los ejes y obviamente las asíntotas horizontales, verticales. Supongo que hay una asíntota horizontal, vertical, perdón. Creo que horizontales no hay. ¿Estamos? Y ahí sí la gráfica sería de ver cómo está dispuesta, pero ya me tocaría analizar, ¿no? Recuerden, esto de aquí le utilizo mediante el límite cuando x tiende a más y a menos infinitos del residuo para saber la consecuencia. Como digo, un poquito me estoy limitando al desarrollo de la expresión, pero creo que no sé si se entiende de dónde salen las asíntotas, cómo hago el cálculo de las asíntotas o la determinación de las asíntotas. Como alguien decía hace un momento, ¿qué sucede cuando el residuo es cero? Porque lo que decía alguien hace un momento, no sé si era Alejandro, dice, ¿qué pasa, profe, si es que no hay el residuo? En realidad el problema se lo analiza de otra forma y tiene otro análisis adicional. Y era en lo que yo coloqué hace un momento, un caso muy particular, que la gráfica en realidad es la ecuación de una recta, pero sujeta a que no existe función en x igual a 1. Acá es diferente el ejercicio. No sé si tal vez aclara algo lo que estábamos desarrollando, sobre todo la manera en que se debe de desarrollar y qué me corresponde luego analizar en torno a las asíntotas oblicuas. Sí, profe, quedó claro. ¿Queda? Chévere. Eso es la parte importante. A ver, vamos a ver. Alguien más me pasó un ejercicio. Déjenme ver. Ya les chequeo para ver. Ya. Listo, veamos aquí qué es lo que sucede. Tenemos este otro ejercicio. Cada ejercicio tiene su propia característica, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice es f de x igual a x al cubo sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Nuevamente tendré que sacar el dominio, tendré que sacar simetría. Bueno, el dominio excluye el valor de 1, es evidente, solamente el valor de 1. Vamos a ver, no es simétrica. Sacaré los costes. Me parece que el coste sale en 1, en 0,1 y solo hay un punto de coste en el punto 0,1. Y obviamente verificaré lo que son las asíntotas, ¿no? Asíntota vertical hay en 1, horizontal, me parece que no la hay, no hay horizontal. Y las asíntotas oblicuas, ¿no es cierto? Voy a tener que es x al cubo, tendría que dividirle para este desarrollo matemático del trinomio. Si hago x, sería x al cubo, me queda 0, perdón, x al cubo menos 2x y más 1. Eso es lo que me quedaría, x al cuadrado y menos x. ¿Sí? Me quedaría aquí abajo, como estoy restando, aquí me quedaría 2x al cuadrado y menos x. Sí, si sigo haciendo la división, aquí me va a quedar más... más 1. Sería en este caso, perdón, por 2 debería de multiplicarle por más 2. Me quedaría 2x al cuadrado más...
menos 4x y más 2. Me quedaría así, ¿no es cierto? Si resto, me queda, se va. Aquí me quedaría menos x menos 4x, me quedaría 3x menos 2. Perdón. Más 3x menos 2. Así me quedaría. Quiere decir que x al cubo yo lo puedo expresar como x más 2. Aquí está donde se presenta la recta. Más, en este caso, 3x menos 2 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Recuerden que esto era lo de aquí. ¿Sí? Y nuevamente haría el análisis anterior. Esto me representa la asíntota oblicua y este residuo es lo que yo voy a analizar para determinar si está arriba o está abajo. No sé si se entiende también esta parte. No sé quién me envió este trabajo, quién me envió, perdón, este ejercicio, quién me envió. ¿Quién me envió este ejercicio? No le tengo aquí el nombre. Camilet. Ahí está. ¿Sí? No sé, Camilet, si queda claro. ¿Queda claro o no queda claro el desarrollo? Nuevamente tengo la ecuación de la recta, tengo el residuo ya sabemos cómo tenemos que analizar, ¿sí? Y obviamente más los otros componentes que acababa de mencionar, dominio, costes y asíntotas horizontales y verticales. Las horizontales de cajón no hay. Horizontales no hay. No sé si queda claro. ¿Alguna duda? En cuanto al procedimiento, ya lo demás es de interpretación. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, Camilet. Carolina, sí, perdón, profe, le estaba hablando hace rato, pero creo que no me escuchó. Cuénteme, dígame. No, sí, ahorita sí, ya le entendí. Listo, ¿usted me mandó el último ejercicio? Sí, yo le mandé. Ya, hecho, Carolina, ya, chévere. Entonces, Ya, gracias, profe. seguro. Alguien también me envió, a ver, déjenme ver este ejercicio, me envió, no le veo aquí. A ver, perdón. Jenny, tal vez, usted me mandó ahorita me dice el ejercicio número 13. Sí, profe, pero Déjeme ver la ecuación dada. cuando estemos viendo los límites para mostrarnos que no era necesario sacar. Ya, lo que pasa, más bien este problema, yo entendería que hace referencia a lo que habíamos visto en funciones, porque, por ejemplo, aquí no tengo división y la estructura matemática en la cual está definida la relación, como podemos observar, está en forma de una ecuación y no de función. De todas maneras, le voy a colocar para que sepan el resto de que estoy hablando. Si no, bueno, Jenny me dice este ejercicio. Poquito, saber diferenciar y en qué contexto manejo las cosas, ¿no? Me dice, tengo x al cubo menos 3x al cuadrado menos y al cuadrado me parece que es más 3x más 3x menos 2y menos 2y menos 2 es igual a 0. Vamos a ver. Darame verificando, Jenny, si estoy bien, ¿no? Porque un poquito estoy x al cubo menos 3x menos y al cuadrado más 3x menos y menos 2. Listo. No sé si también alguien me pasó este ejercicio anteriormente. Voy a acomodar el ejercicio de la siguiente forma, por pura conveniencia nada más. X al cubo menos 3x al cuadrado más 3x. Le voy a dejar un espacio, ya van a ver por qué. Y en el otro caso voy a colocar, sacando el signo negativo, y al cuadrado, este signo negativo le voy a sacar. Aquí me quedaría 2y. Y también aquí le voy a dejar, a ver, no, hagámosle así, hagámosle paso por paso, porque después se me van a perder. Y luego voy a asociar los que tienen la y, ¿no? Y al cuadrado menos 2y. Y el menos 2 también le voy a dejar separado. Listo.
Lo importante de la matemática es saber identificar ciertas formas de algunos ejercicios. Si ustedes observan, aquí yo tengo x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x. ¿Hacia dónde apunta este término? ¿Quién me podría decir? ¿A qué forma o qué caso de factoreo? Binomio al cubo. Al cubo, efectivamente. Recordemos cómo era el cubo. Por eso digo, no sé si ya hicimos este ejercicio con ustedes o también fue del otro paralelo. Cuando yo tenía un cubo negativo, en este caso como la diferencia, ¿cuál era el desarrollo? El primer término elevado al cubo menos el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, menos, el cubo del tercero. Bien, esto sería denotado como A y B, pero si yo observo aquí, yo podría escribir esto como x menos 1. Y si vuelvo a reescribir el cubo, me quedaría x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x y menos 1. ¿Qué me está faltando acá entonces? Menos 1. Y si yo sumo, por regla matemática, ¿qué tengo que hacer? Perdón, si yo resto un número, ¿qué tengo que hacer para que no se me altere? Restarle. Sumarle. Sumarle en este caso, ¿no es cierto? Más 1 y no se me afecta la relación. Ahora, si nosotros observamos este y al cuadrado menos 2y, que está con signo negativo, es muy similar. ¿A qué caso de factoreo? Y aquí es donde a lo mejor uno pierde la óptica, porque yo podría ver, lo que quise hacer hace un momento era esto. ¿Sí? ¿A qué caso de factoreo me conduce? Binomio al cuadrado. El trinomio al cuadrado. Entonces aquí me está faltando, ¿no es cierto? Ya me voy a considerar que estaba así con signo más porque el segundo término es positivo. Esto yo le podría haber desarrollado como x al cuadrado más 2y más 1. ¿Qué me está haciendo falta aquí? El más 1. El más 1, correcto. Como sumo más 1, mucho cuidado. Yo tendría que restarle aquí mismo. ¿Por qué? Por la incidencia de este signo. No podría haberle colocado acá adelante. Mucho cuidado, ¿sí? Tendrán mucho cuidado en eso porque a lo mejor se comete el error. El profe hizo así y claro, le sumo acá y acá afuera le resta. No, aquí debería de restarle aquí mismo por este signo. Obviamente esto yo le puedo escribir entonces como y más 1 elevado al cuadrado. Y aquí si hago la resta del signo menos con este menos, se hace más 1. ¿Sí ven? Entonces arriba yo ya puedo escribir lo siguiente. X menos 1 elevado al cubo, porque ya le agregué, todo esto era el cubo, menos, es este signo de aquí adelante que ya le gobierna toda la relación. Y ahora sí voy a tener más 1 y menos 2. ¿Cuánto me resulta? Aquí sería más 1, esto es debido a esto, este más 1 es debido a lo de acá, y este menos 2 era del planteamiento del problema. Pam, pam, pam. Se me va. Listo. Me quedaría la siguiente expresión. Y de aquí yo puedo despejar esto. Le voy a hacer acá. Me quedaría y más 1 elevado al cuadrado es igual a x menos 1 elevado al cubo. Esta radicación, ¿cómo pasa al otro lado? Esta potencia, ¿cómo pasa al otro lado? Esta potencia. En raíz. Ya, la raíz cuadrada de x menos 1. Pero aquí se debería analizar la siguiente. Cuando yo paso una potencia cuadrática hacia el otro lado, ¿cuántos resultados debo de tener? 2. Pues más y menos. Por lo tanto, yo aquí tengo dos problemas. El primero es y más 1 es igual, tomo la parte positiva, x menos 1 elevado al cubo, y como quiero despejar y me quedaría escrito de esta manera.
Este 1 que suma pasa restando. Y la otra es con el signo negativo a menos raíz, esto elevado al cubo. Y si nuevamente hago lo mismo, me quedaría menos ¿sí? Este también pasa negativo. Y aquí están mis dos resultados. Ahora, ¿cuál de los dos voy a graficar? Ya tendría que graficar los dos en realidad, de manera separada. Este tiene su dominio, este también tiene su dominio, etcétera, etcétera, y ya me correspondería hacer todo el análisis. Es evidente que en este caso no hay asíntotas ni horizontales, ni verticales, peor oblicuos. ¿Sí? Jenny, no sé si queda claro el desarrollo de este ejercicio en este caso. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Mucho cuidado. Esta es también una partecita que se suelen perder. Ojo, cuando esta potencia raíz cuadrada pasa al otro lado, aquí yo debería de analizar estos dos soluciones. ¿Sí? Recuerden que eso se ve en la forma cuadrática, ¿no? Recuerden que en la solución de el uso de la fórmula de una ecuación cuadrática me da ese más menos. Creo que aquí lo utilizamos hace un rato en el primer ejercicio. Claro, ya no le puse. Recuerden que este resultado de aquí nace de esto, ¿no? Nace de aquí. Estamos igualmente en caso de las funciones. Bien. Preguntas, no sé si un poquito queda claro, bueno, que no era un punto de la parte de las asíntotas, pero bueno, ya estaba hecho el desarrollo del ejercicio. Preguntas. ¿Alguna duda adicional? ¿Sí? Preguntas, sino para un poquito seguir avanzando con el contenido de la materia. Jenny, Miguela, Carolina, ¿todo claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Vamos a este tema que también es bien importante dentro del análisis de las funciones, que se conoce como la continuidad. De hecho, dentro de otras operaciones como la derivada y la integral, es una condición matemática que a veces se debe de considerar y analizar, ¿sí? Dado cuenta de que otras operaciones dependen que la función cumpla esta característica. Bien, la continuidad, o más bien, antes de hacer el desarrollo que está en esta diapositiva, mi pregunta es, ¿qué entienden por continuidad? ¿Cómo piensan ustedes que sería, decimos, una función es continua o una gráfica es continua? ¿Quién me podría dar una idea, una interpretación suya? Quiero que, más allá del sustento matemático que ya vamos a desarrollar, ¿qué entienden ustedes por continuidad? ¿Qué es cuando decimos que una gráfica es continua? Y eso implica que entonces hay el concepto de discontinuidad. ¿Qué entienden ustedes pues, como continuo? ¿Alguien, alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Tal vez es que es una sola función, una sola línea de función que no se corta. Ya, sí, perfecto. ¿Qué otra idea tienen de continuidad? ¿Qué podríamos entender como continuidad? Que tal vez no tiene ningún corte. No sé. Ya. Sí, Tal está vez que bien. en algún momento va a abarcar todos los puntos, o sea que sigue, nunca se corta, entonces y siempre tiende al infinito. Ya, sí y no, porque todo eso va a depender de la función. Está bien lo que menciona. Continuo, nosotros podríamos entender que yo trazo, ¿no es cierto?, lo que ustedes acaban de mencionar, ¿sí? Esto yo entendería que es continuo. Cuando me muevo del punto A
al punto B sin haber levantado la mano, podría entender que esa es una función continua. Y claro está, si es que muevo desde A hasta B, ¿sí? Creo que se evidencia a lo que quiero llegar. Yo podría entender esta segunda parte que digo que es esta función. Discontinuo. Lo que alguien mencionaba, ¿no es cierto? Que en el camino se tienen costes, etcétera, etcétera. Porque alguien mencionaba que, claro, en todo el dominio no se costan. Hay funciones que en todo su dominio que le pertenecen a la recta numérica se costan. Y un ejemplo básico que podríamos nosotros entender es la función escalón unitario. ¿No es cierto? Eso podríamos entender que la función se costa. Porque recuerden que había un salto ¿en dónde? Había un salto de 0 a 1. ¿Sí? Un poquito quiero que vean eso para justamente ir a estas definiciones de continuidad. Cuando la función es continua y obviamente cuando la función es discontinua. Pero ahora vamos a utilizar relaciones analíticas. ¿Sí? Es más, ni siquiera requeriríamos nosotros de una gráfica para saber determinar cuándo la función cumple esa condición. ¿Sí? Bien. Ahora, la continuidad en el análisis de las funciones está sujeta a 3 premisas fundamentales. Y aquí es donde también interviene el límite de la función. ¿Sí? Como habíamos mencionado, y aquí hay que tener mucho cuidado, y haré la aclaración en la respectiva parte, en el contenido, que aunque una función tenga límite, no garantiza que sea continua. Esto último que acabo de mencionar, que aunque una función puede tener límite, no garantiza continuidad, también lo vamos a utilizar en la derivada. Bien, ¿cuándo se dice que una función es continua? Se sustenta en 3 premisas fundamentales. La primera es que yo debo de ver que si la función existe. ¿Qué significa eso? Es que el valor de x sub 0 debe de pertenecerle a la función. O sea, yo tengo que verificar eso. ¿Y de dónde sale eso? Justamente de la determinación del dominio. A ver, voy a hacerlo. Lo siguiente, permítame un ratito. Borrar. ¿Sí? Por ejemplo, y es igual a 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Menos infinito a 0 y 0 a más infinito. No es cierto, estamos excluyendo el x. De otra manera, lo que estamos diciendo que es toda la recta numérica, exceptuando ¿cuál? 0. ¿No es cierto? No es cierto, sería diferente de 0. Es más, lo que estoy diciendo es que yo no puedo evaluar en ceros. Por lo tanto, mi conclusión es que la función no existe en 0. ¿Está claro eso? Esa idea matemática. Lo que acabo de desarrollar. ¿Está claro o no está claro eso? Porque eso es lo que me dice, es encontrar los valores para los cuales yo sí podría evaluar la función. En este caso, x yo no puedo evaluar, porque obviamente hay una regla algebraica que dice que no existe la división para ceros. Por lo tanto, la función no existe en 0. ¿Está claro o no? ¿O esa parte? Jóvenes, digan algo. Sí, profe. Pronúnciense, díganme sí, no se entiende. Cuando yo daba las clases de manera presencial, o cuando uno da clases de manera presencial, uno sabe cuándo un estudiante entiende y cuándo no entiende, porque se les ve las caras, y en las caras se les ve que
Si entendieron o no entendieron, pero ahorita yo no puedo ver eso, así es que necesito que hable. Listo, ¿está claro eso entonces? Esta primera parte, esta primera premisa, que para que la función, para ir viendo que me conduce a la continuidad, todavía no he dicho que es continua, mucho cuidado, porque ya vamos a ver ciertos casos. Lo único que yo estoy diciendo es que la función sí existe para un valor de análisis del dominio, porque la continuidad se analiza en un punto específico del dominio. ¿Cuál es la segunda premisa que se debe de cumplir? Yo recién he cumplido una. La segunda es justamente que exista el límite. ¿Sí? Y recuerden lo que ya habíamos visto en las clases anteriores, la existencia del límite, o para que yo determinar si existe el límite, utilizo los límites laterales. Cuando yo analice el límite lateral por la derecha y me da un valor de L, y analizo el límite lateral por la izquierda y me da el mismo valor de L, y comparo obviamente estos dos resultados que son iguales, ¿qué decía yo? El límite existe. ¿No es cierto? Porque si el límite por la derecha y el límite por la izquierda son diferentes, mi conclusión es que el límite no existe. ¿Estamos? Bien. No sé si queda claro eso. Hasta aquí. Esta segunda. Sí, profe. Bien. ¿Y cuál es la tercera premisa que ahora sí me garantiza la continuidad? Siempre y cuando se cumpla la primera, siempre y cuando se cumpla la segunda. Y la tercera premisa consiste en comparar las dos anteriores. Como ustedes pueden ver en la presentación, lo que estamos indicando es que esta primera premisa, f de x, yo ya verifiqué que existe, es igual a la segunda premisa en donde me decía que el límite existe. Es decir, estas dos cantidades numéricas, al ser iguales, yo puedo entonces garantizar que la función es continua en x sub 0. ¿Sí? Si una de ellas no se cumple, la función no es continua. ¿Estamos? Entonces, este es un aspecto bien importante que debemos nosotros analizar si mi problema me pide considerar o analizar la continuidad de una función. ¿Estamos? ¿Puede repetir, porfa? Ya. La continuidad, como digo, es analizar la función como tal, y para poder determinar si un punto es continuo o no es continuo de una gráfica, bajo la idea que dije hace un momento, la continuidad es que yo puedo trazar una gráfica sin levantar la mano. ¿Estamos? Se deben de cumplir tres premisas. La primera es que la función exista en ese punto de análisis. Segundo, es que exista el límite. Y para el límite yo analizo los límites laterales. Y la tercera es comparar la primera y la segunda premisa y verificar que estas dos cantidades que yo he obtenido en cada uno de los pasos sean iguales. Si se cumplen los tres pasos, la función es continua en el valor de x sub 0. ¿Se entiende allí? No sé si se le aclara. Sí, profe. ¿Sí? Si uno de ellos no se cumple, automáticamente mi interpretación es que la función es discontinua. ¿Sí? Como digo, vamos a ver ciertos casos en donde puede decirme que la función existe, pero no existe límite. Por lo tanto, ya no se cumple la tercera condición. Hay casos en donde la función existe, el límite existe, pero no son iguales. Por lo tanto, la función también es discontinua. Habrá problemas en donde la función no existe, como era lo que dije hace un momento. Por lo tanto, ya los siguientes pasos ya no tienen sentido matemático de desarrollar. ¿Sí? Si de entrada me dice la función no existe, en realidad no tiene sentido ni sacar el límite, peor el tercer caso. Bien, aquí gráficamente tenemos lo que acababa yo de mencionar. La primera gráfica. Aquí podemos nosotros evidenciar desde el punto de vista gráfico que la función es continua, gráficamente, pero analíticamente justamente se utilizan estos teoremas o estas premisas.
Aquí podemos nosotros ver que x sub 0 existe de acuerdo a la gráfica y es evidente que si yo analizara aquí el límite, ¿no es cierto? Límite lateral por la derecha, límite lateral por la izquierda, es evidente que me va a dar este valor L, que es igual al f de x sub 0. Por lo tanto, yo estoy diciendo que la función es continua en este punto. En el caso de acá, la función puede existir en este punto. Ya vamos a ver algunos ejercicios, incluso la parte gráfica. ¿Sí? Aquí se debería de ser abierto. Me dice la función existe porque vale este valor. Pero sin embargo, si yo analizo el límite por la izquierda, gráficamente puedo intuir que es de este valor L1. Si analizo por la derecha, es de este valor L2. Pero puedo yo verificar que L1 y L2 gráficamente son iguales. No, profe. No son, por lo tanto, no existe límite, como consecuencia, no existe continuidad. Y aquí en la gráfica ya es más, más elocuente, se le puede ver, o sea, no hay que inventarse el agua tibia, como se dice. Gráficamente se ve esa discontinuidad, ese salto, un caso que se puede generar. En la tercera gráfica, podemos ver o podemos intuir que el valor de la salida va hacia más infinito, tanto por la izquierda como por la derecha. Eso implica que aquí no existe el valor de la función en x sub 0 y el límite tampoco va a existir. ¿Estamos? Por lo tanto, la función, en este caso, en el tercer caso, también es discontinua. En el siguiente caso, en la siguiente gráfica, tal cual está descrita la gráfica, el dominio es para todos los números de la recta numérica. Sin embargo, tal cual está descrito allí, gráficamente, dice f de x sub 0, o cuando le analicen x sub 0, f de x sub 0 vale este valor de acá arriba. ¿Sí ven? Existe. Existe. Yo digo, existe la función, porque así está dispuesto el problema. Pero igualmente, como está dispuesto el problema, cuando yo lo analizo el límite, me dice que el límite, también existe el límite, si yo le analizara. Sin embargo, ¿qué sucede con estos valores desde el punto de vista gráfico? ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. Por lo tanto, nuestra conclusión, ¿cuál es? Que no son continuas, la función es continua. ¿Es discontinua? La función no es continua. Esta es una gráfica, como les había yo mencionado. La función existe el límite, o sea, viéndole gráficamente, pero al no ser iguales la existencia del límite con la existencia de la función con la existencia del límite, decimos que esta función es discontinua en x sub 0. Y ojo lo que dije al inicio de esta gráfica. Tal cual está planteada, yo puedo decir que x pertenece a toda la recta numérica, pero es discontinuo. ¿Sí? Mucho cuidado, o sea, saber diferenciar. El hecho de que yo diga, la función existe para todo el dominio, no me está indicando que la función sea continua. Solo me dice que para todos estos valores corresponde una salida. Y en el análisis del límite de esta parte que estamos desarrollando, esta parte analítica, ¿sí? Con estas condiciones, yo sí ya puedo caracterizar de mejor manera la consecuencia de la salida. Vuelvo a reiterar, la continuidad se verifica en la salida, no en la entrada. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas. Bien. Otra característica que nosotros tenemos que desarrollar es que en muchos modelos matemáticos a veces el dominio está restringido o está determinado en un intervalo de análisis. Voy a poner este mismo ejemplo, ¿no es cierto? Y igual a x al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números. Todos los números. No es cierto, todos los números reales, todo el conjunto de los números reales de menos infinito a más infinito. Sin embargo, ya para análisis de modelación, alguien me puede decir, muy bien, es la misma función y x al cuadrado, ¿no es cierto? Había definido yo que x de x pertenece a la recta numérica, pero yo digo, no, yo quiero únicamente que se analice
entre 1 y 4. Por lo tanto, nosotros vamos a entender que de toda la parábola yo únicamente estoy analizando un pequeño intervalo del dominio. La parábola más o menos estaría descrita así, pero en el segundo caso lo que yo estoy diciendo es, yo quiero analizar solamente esta porción. ¿Sí? Por lo tanto, aquí aparece la continuidad que se entendería a la derecha y la continuidad a la izquierda respecto a los intervalos. ¿Sí? Este es un caso. Alguien puede decir por la propia función, como podemos tener aquí presente, en este caso, en estos dos ejercicios, hay una discontinuidad, pero yo sí puedo analizar la continuidad por la derecha o la continuidad por la izquierda. ¿Qué se debe de cumplir para cada caso? Que el límite por la derecha debe ser igual a la existencia de la función. Es decir, cuando hablamos de la continuidad por la derecha, mi análisis se centra únicamente en esta parte. Y aquí gráficamente, perdón un ratito, le voy a borrar. Y aquí gráficamente podemos observar que si yo le analizo por la derecha, se puede ver que la función sí existe y también el límite también existe. Por lo tanto, si se cumple esta condición matemática, aquí ya no intervienen las tres premisas, mucho cuidado, ya no intervienen las tres premisas. Aquí es directamente se cumpla esta condición matemática que está descrita. Y lo mismo sucede si analizo la continuidad por la izquierda. Se debería de cumplir esta relación, que la función exista y que a la vez el límite lateral izquierdo exista y que sea iguales. Podemos nosotros concluir que este punto, que es un intervalo, x sub 0, sea derecha o izquierda, es continuo en ese punto específicamente. ¿Sí? Más adelante en un ejercicio lo veremos, ese análisis también que es muy importante, muy interesante y que se debería de desarrollar en algunos tipos de ejercicios. Lo que yo mencionaba hace un rato, ¿qué sucede cuando yo tengo un intervalo definido? ¿Sí? Puedo tener dos condiciones o dos casos muy particulares. Una función dice es continua en un intervalo abierto A y B si es continua en todo punto que le pertenece a A y B. Es decir, verificaría las tres premisas porque estoy tomando un punto interno del intervalo. Y obviamente se debe de cumplir esta consideración, lo que acabamos de mencionar. Que para cada punto que yo esté analizando del dominio que le pertenece a A y B, exceptuando cuáles, qué valores no debo de considerar, de acuerdo al intervalo. A y B. A y B, ¿no es cierto? Porque son intervalos abiertos. Entonces, lo que se verifica para cada punto es esta condición, que existe el límite en ese punto y el valor en ese punto que estoy analizando. La otra condición que también debería yo de considerar o se podría presentar, una función es continua en un intervalo cerrado A y B si es continua en todo punto de X que pertenece a B. Lo mismo que lo anterior. Y adicionalmente, yo debo de verificar la continuidad por la derecha en el intervalo en el límite A y la continuidad en el intervalo B. Recuerden que por notación matemática siempre se entiende que A y B, A es el límite inferior y B es el límite superior. Es decir, es esto. Perdón. A ver, vamos a ver un ratito. Sabiendo chupa las cosas. A ver, déjenme ver. Ya. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Y en el caso anterior no creo que haya problema cuando es un intervalo abierto. Pero en este caso, cuando hablamos que es un intervalo cerrado desde A hasta B, lo que yo tengo que verificar es para cualquier punto sería esta condición matemática. Pero para verificar
que es continua en todo el intervalo cerrado AB, en el caso del límite inferior, la continuidad tiene que ser por el lado derecho, y en el límite superior, que es B, debería ser la continuidad por el lado izquierdo. Se deben de cumplir también estas premisas para garantizar esta condición, que efectivamente la función es continua en todo el intervalo cerrado. ¿Estamos? Características o condiciones matemáticas que debemos de verificar. Aquí tenemos un ejemplo o varios ejemplos de lo que hemos expuesto hace un momento. Por ejemplo, aquí tenemos un intervalo abierto A y B. Es continuo en todos los puntos interiores, ¿sí? Por lo tanto, se debe cumplir solamente la premisa del límite de f de x con f de x. Aquí tenemos un intervalo también abierto, aunque podemos observar que en el lado inferior va hacia más y a menos infinito, por eso es un intervalo abierto. Nuevamente se debería verificar únicamente la condición de la continuidad con esa relación. Y aquí tenemos en el caso del intervalo cerrado. Adicionalmente, a que verifico punto por punto, debería de verificar A por la derecha y B por la izquierda. Y bueno, acá abajo un poquito podemos ver dos casos muy puntuales, ¿no? Que ya vendría a ser un mix. ¿Qué pasa si un intervalo semiabierto cerrado en A y cerrado en A y en A abierto en B? Ya me corresponde qué tendría que analizar, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué debería de analizar? ¿Cuáles deberían ser las condiciones para que se cumpla, que es continuo en cerrado A y abierto en B? ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Qué debo de verificar? ¿Quién me dice? Debería de verificar para todos los valores de x sub 0 que pertenecen al intervalo, tiene que ser igual a f de x sub 0. Y aquí, ¿qué otra condición más? ¿Qué continuidad? ¿Qué otra continuidad? ¿Quién me dice? Tal vez que sea continua por izquierda para los valores de A. ¿Seguro por la izquierda? Ay, perdón, por la derecha. Por la derecha, correcto. Es decir, cuando x tiende a por la derecha, f de x es igual a f de a. Y en el caso de acá, ¿cuáles son las condiciones que tendría que verificar para este ejemplo? Regálame un segundo. A ver, listo. ¿Cómo serían las condiciones de este segundo caso de acá en la parte inferior? ¿Qué debería de analizar? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede indicar? A ver, regálame un segundito que han de ser joven. Estoy mal con el internet. A ver, díganme, ¿cuáles serían las condiciones de acá? ¿Quién me ayuda? Rápido, Per, para poder avanzar. ¿Quién me dice? ¿Qué debo de analizar aquí? ¿Qué tengo que analizar aquí? A ver, aguánteme un segundo. A ver, jóvenes, disculparán, pero ahora alguien que me diga, ¿qué debería de analizarle acá? No sé si, yo estoy con mi internet malo. Chuta, no sé si es que me escuchan. Sí, profe, sí, Sí, se le profe, escucha. sí le escucho. Entonces, dígame, ¿cuál sería en este caso de acá? Estoy esperando que alguien me responda. ¿Qué debería de analizar acá? Carolina. Tal vez el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda sería igual a la función de b. O sea, de Ya, f por f b. de b. ¿Y qué más tengo que hacer acá, pero? Esa es una parte. ¿Qué más tengo que analizar? Para El verificar. límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 No es y es cierto. igual a la función de x sub 0. No es cierto. Cuando x pertenece al intervalo abierto, a ver, eso me faltó colocar acá. Cuando x pertenece al intervalo AB, ¿sí? Porque el x sub 0 debe estar contenido dentro del intervalo.
¿sí? Entonces esas deberían ser las dos condiciones para este caso y estas serían las dos condiciones para este caso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta al respecto? Todo claro. Bien, aquí les dejo algunos ejercicios. Yo lo que siempre menciono es, aunque están ahorita, poquito entiendo yo, preparándose ustedes para sus exámenes. No sé si hoy día tuvieron examen o tienen examen después. No, Hoy hoy no, no tenemos. mañana. Mañana Ya, listo. Traten, bueno, igual mañana nos corresponde tener de todas maneras clases. Si tienen un tiempo, por favor, si pueden hacer algún ejercicio y mañana me pueden comentar. Caso contrario, mañana trataremos de hacer alguno de estos ejercicios para ver cómo se lo debe de analizar, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda, alguna Sí. inquietud que quieran antes de ir finalizando la clase? ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. de mi parte. Ya, solamente para finalizar, algunos simples teoremas de continuidad. Estamos, con esto terminamos la clase, pero me gustaría terminar de dar esta pequeña tablita. Dice, si yo tengo dos funciones, f de x y g de x, que son funciones continuas en un punto de análisis de x sub 0, ¿sí? Se van a cumplir las siguientes características. Si yo una función continua multiplico por una constante, ¿sí? Este nuevo resultado se mantiene como función continua. Si hago la operación de la suma, la resta y la multiplicación de dos funciones continuas, la nueva función es continua. En el caso de la división, ¿sí? La función, siendo las dos continuas, aquí hay que tener la siguiente consideración, que g de x tendría que ser diferente de 0. ¿Estamos? Entonces, más bien es la única consideración a tener presente dentro de la división. Igualmente, si yo tengo una función f de x continua y la tengo elevada a un grado de una potencia, esta función, o le elevo a una potencia, este resultado me da una nueva función continua. Y lo mismo si le saco la radicación. Pero claro está que si la condición que se debe de cumplir es que cuando que f de x tendría que ser mayor a 0, ¿sí? Para el caso de las funciones de radicación par. Estamos porque ya sabemos que existe la restricción. Ojo, f de x puede ser continua para todos los valores de dominio y obviamente puede tener un rango de menos a más infinito. Pero si hablamos de una radicación par que yo le estoy aplicando ese tipo de función, la condición matemática aquí debe de ser que f de x solamente tomaría valores positivos. Sí, ahí más bien es de tener presente esa condición, insisto, por cuestiones ya de las reglas del álgebra. División para 0, radicaciones pares, el argumento tiene que ser positivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Listo, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta final para poder finalizar la clase? No sé si hay alguna inconveniente, algo que tenga que repetir antes de finalizar la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, recordarles que para el día, bueno, podría ser desde mañana o el día jueves, no se olvidarán de que quedamos a hacer un repaso previo al examen, ¿no? Y aunque ya me anticipo, de todas maneras, si es que tienen algún problema o en ejercicio que tienen alguna situación que no lo pueden desarrollar o resolver cuando ya estén estudiando para el examen de lunes, me pueden, ya saben, me envían al WhatsApp. Yo trataré de responderles lo más pronto posible y bueno, para que vayan de la mejor manera preparados al examen. Listo, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Cuídense, hablamos. Ya, profe, gracias. Mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.